En el video de hoy lo que se estará viendo es el proceso de secularización y la migración. Religiones y el proceso de secularización. El cambio de la estructura familiar en la sociedad mexicana encuentra una explicación más en la situación de los valores promovidos por las asociaciones religiosas, otras promovidas por las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación de masas. El avance secular de, de esta transición no solo da cuenta de esto, sino que además introduce el tema de las religiones como marcos valorativos que guían la acción de las personas que son afines a ellas, que a su vez adquieren vigencia en la medida en que las personas creen en ello. El avance secular permite entender que hoy existen varios marcos valorativos que se disputan la posibilidad de explicar y guiar las actividades en los diferentes rubros de la vida social. Las religiones buscan dar explicaciones a los diferentes ámbitos de la vida y la muerte, proponen determinadas reglas morales y éticas que expresan valores humanos y tienden a regular las acciones de los individuos. Estos marcos valorativos no solo compiten o dialogan entre sí, sino que también pueden encontrarse en debate o convivencia con los planteamientos laicos del gobierno de un país, con los principios que rigen la ciencia y con los que proponen los medios de comunicación de masas, entre otros. La diversidad social concentrada contendría entonces un conjunto de valores de diferentes órdenes que permitirán hacer tolerantes a un marco religioso frente a uno laico, o a otros marcos religiosos, pero también hace posible la convivencia entre las diferentes religiones. En este sentido, la diversidad adquiere forma a partir de la tolerancia de las personas frente a las diferentes maneras de ver y entender el mundo. En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad mexicana ha manifestado una secularización. Ha sido un proceso lento y no significa necesariamente el abandono de las ideas o creencias religiosas. El proceso de secularización se ha manifestado sobre todo en la separación entre el espacio concerniente a las instancias del gobierno, es decir, de la estructura en donde se organiza la vida política del país y la iglesia. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en la planificación familiar y las nuevas formas de organización familiar, que son valores transmitidos por conductos de las instancias de salud, de educación y en los medios de comunicación. Aunque México se constituyó en el siglo XIX como un estado de carácter laico en las que las instituciones se rigen sin la intervención de la Iglesia, en las estructuras políticas del país también se defiende la libertad de culto, pues los individuos pueden elegir el credo de su preferencia. En este sentido, es interesante observar cómo en las últimas décadas del siglo XX, el 98% de los habitantes de México se reconocían como católicos. El proceso de secularización en México tiene que ver con los que los habitantes defiendan que las cuestiones relacionadas con la dirección del país y con los temas referentes a la función pública sean de carácter laico. Así lo revela una encuesta realizada en 2000 por Population Council y la empresa de investigación de mercado y asesoría, en la cual se formula la siguiente pregunta: ¿cree usted que está bien o está mal que en materia de aborto los legisladores voten las leyes de acuerdo con sus creencias religiosas? A lo que el 80% de las personas encuestadas afirmó que está mal que los legisladores se inmiscuyeran en sus creencias religiosas al momento de votar las leyes. Con esto, es posible decir que la religión es relegada al ámbito personal y que no debe hacer presente en la toma de decisiones que repercuten en la vida de la comunidad. La secularización no significa solo una transformación de la población frente a los valores que expresa la religión. No es únicamente que la sociedad mexicana se haya vuelto más tolerante a diferentes expresiones religiosas y que además se haya fortalecido el eje laico como rector de las religiones entre las diferencias los diferentes creados. Para 2005 ya se había registrado 6.289 asociaciones religiosas, de las cuales 52% pertenecen a la evangelista, 47% a la católica y el 1% restante se divide entre judíos, hindúes, krishnanas y budistas, entre otros. Las diferentes religiones se han propagado por el territorio, en parte por los flujos migratorios. Al volver a casa, los migrantes no solo traen una nueva manera de entender el mundo religioso, sino que también se convierten en promotores de estas nuevas creencias en su lugar de origen.
por lo que el tema que seguirá será el de la migración. Un factor más en la expresión de la diversidad social es la migración, entendida como el movimiento de la población que cambia su vivienda de localidad. La localidad de origen es aquella de donde parten los migrantes y la localidad de destino es el nuevo lugar donde se establecerá su vivienda. Tomando en cuenta lo anterior, se designa como inmigrantes a las personas que decidieran cambiar su lugar de residencia para vivir en una tierra que no es la suya. Sin embargo, el nombre de inmigrante depende de quién esté nombrando a la persona que decidió migrar. El migrante es inmigrante desde la mirada de la persona que habita en el lugar a donde ha llegado el nuevo inquilino. Son emigrantes las personas que han decidido a partir de su localidad hacia nuevas tierras. Emigran en busca de nuevas oportunidades laborales, de mejores condiciones de vida, tal como tener un acceso a un buen trabajo o a los servicios públicos. En general, las migraciones obedecen a diferentes causas. Entre ellas se encuentra una situación como la falta de fuentes de trabajo, la oposición a un gobierno, la falta de servicios públicos que permitan una vida confortable. Además, la migración se ve alentada por las cualidades atractivas de los lugares de destino, oportunidades de trabajo y mejores condiciones políticas, sociales, entre otras cosas. Hay dos tipos de migración, la interna y la externa. En México, la migración interna, que es la migración de las nacionales al interior del país, se relaciona con la distribución de la población en el territorio nacional, así como la condición en que vive la población en cada una de las regiones del país. La migración interna permite entender una forma de relación entre los diferentes estados de la República. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la población mexicana presenta centros de concentración, como en las grandes urbes, y varios asentamientos considerados bajo el indicador de dispersión. La dispersión poblacional se relaciona con la marginalidad, con la pobreza extrema, y con los retrasos demográficos. Una manera de controlar la migración hacia las urbes es acercar a los diferentes servicios públicos a las comunidades más apartadas del país, es decir, atender a la población que se encuentra dispersa. Las relaciones sociales se intensifican en los centros urbanos, en donde confluyen la gente nativa y los que han llegado desde otras tierras. Esta interrelación se da en gran medida por los servicios públicos y las fuentes de trabajo, ya que permite que las personas de diversas procedencias intercambian maneras de ser y estar en el mundo, es decir, en las urbes se hace propicio el intercambio cultural entre las personas. Lo mismo sucede, pero en menor medida, en una población pequeña considerada en la dispersión poblacional. La migración y el intercambio cultural. En la migración se detectan relaciones sociales mediante las cuales no solo se verán las diferencias físicas entre los pobladores originarios y de diferentes regiones del país, sino que también se encontrarán las diferentes similitudes de culturas de cada región. Por la migración se puede constatar aquellos móviles de carácter material que impulsan a las personas a trasladarse de una región a otra. El trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida permiten establecer una base de relaciones sociales a partir de las cuales las ideas y símbolos culturales viajan y se sostienen en todo el territorio. Es decir, la migración como un proceso social permite y alimenta la existencia de la diversidad social característica de México. En este caso, la diversidad se nutre en el intercambio de vivencias y conocimientos por parte de los migrantes. La experiencia que ha pasado un ser humano en los diferentes momentos de su vida pone en juego los valores sociales con los que ha crecido y con los que ha solucionado los problemas a los que se ha enfrentado. La gente que baja desde Monterrey hasta Mérida no solo encuentra un clima diferente, un acento de voz que les es extraño a los oídos, también descubrirá que hay palabras y expresiones yucatecas que no habían escuchado, por ejemplo, que no habían escuchado. Por ejemplo, lo busco y no lo busco, que significa por más que busco no lo encuentro. Los migrantes en México no solo son gente nacida en el país, también existen migrantes que han llegado de otras latitudes del planeta. El número de extranjeros viviendo en México de forma permanente era de 961.121, de acuerdo con el censo de 2010. Entre ellos, la población estadounidense representa el mayor porcentaje de los extranjeros radicados en el país. Sin embargo, también existen grupos de extranjeros provenientes de países de América Latina. Son migrantes cuyo número ha aumentado por diversas razones. Para los centroamericanos, México significa un país de paso en dirección a Estados Unidos, pero en ocasiones se queda en el territorio nacional por la imposibilidad de acceder al país del norte. Entre los miembros entre los miembros centroamericanos destaca la presencia de los guatemaltecos. Los sudamericanos aumentaron su flujo inmigratorio a partir de la década de los 70 y 80, momento en que gran parte de estos países se encontraban bajo dictaduras y situaciones políticas y económicas hostiles. Este tipo de, Entre este tipo de inmigrantes predominan los argentinos y colombianos.
Los europeos también tienen una parte importante dentro de las comunidades de migrantes. Destaca la presencia de alemanes, españoles y franceses, quienes han llegado a México en gran parte por la oportunidad que les presenta el bajo coste de vida en nuestro país. A pesar de todo, México no es un país que reciba muchos extranjeros. Más del 99% de la población se considera nacidos en México. Mientras la migración interna disminuyó, la migración hacia el exterior del país aumentó, sobre todo en las últimas décadas del siglo anterior y la primera del presente siglo. La diversidad de la sociedad mexicana contemporánea no se manifiesta en los cambios de estructura familiar, en los valores que hay en su comportamiento o en la migración. También lo hacen en la forma en convivencia entre grupos con diferentes maneras de ver y entender el mundo, como lo son los grupos culturales y étnicos, el cual es un tema que se verá en el siguiente video. Muchas gracias.